Hermano, Dios lo sabe. La historia de un pecado oculto. Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en Josué capítulo 7. Oremos. Padre bendito y Dios amado, Señor todopoderoso, Padre bueno, gracias, muchas gracias, Padre. Eres maravilloso, Señor. No dejamos de reconocer que tú eres un Dios completamente santo, puro, perfecto. Eres justo, que no te complace en el pecado, en la iniquidad, en la maldad, sino que eres un Dios que aborreces, que desprecia todo aquello que es sucio y vil delante de tus ojos. Tanto así, Señor, que enviaste a tu precioso Hijo, a tu santo Hijo, a morir en el Calvario, colgado de aquella cruz, pagando por nuestros pecados, para así acercarnos a ti y hacernos tus hijos. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra en este momento, y oramos que tu Santo Espíritu, solo Él, el único que tiene el poder para convencernos, para renovar nuestras mentes por tu palabra, para transformar y cambiar nuestras vidas. Señor, nos encomendamos a Él para que seas tú quien hable, seas tú, Señor, quien hagas todo lo que conforme a tu voluntad quieres hacer, y que en este día, Señor, tu pueblo pueda ser, Señor, edificado en gran manera. En el nombre de Cristo. Amén. Uno de los engaños más comunes del pecado, cuando lo cometemos de una manera oculta, es hacernos pensar que nadie lo sabe, que nadie se va a dar cuenta, que eso es algo que lo tenemos aquí guardado y que simplemente es un asunto mío y que nadie podrá en algún momento darse cuenta, porque lo he manejado muy bien, porque lo he ocultado muy bien, porque me he salido con la mía. Soy una persona que sé manejar estas cosas y nadie en algún momento lo sabrá. Puede pasar el tiempo, puede pasar de hecho mucho tiempo, pueden pasar años, pueden pasar muchos años, pero te hago una pregunta. ¿Hay algo que puede esconderse de Dios? Hermano, Dios lo sabe. He tenido que usar muchas veces esta expresión con mis hijos, cuando de manera oculta ellos hacen algo y tanto mi esposa como yo les hemos llamado la atención, o a veces están discutiendo por algo y algo que yo no he visto, yo no sé. Ellos admiten sus razones, me dicen una parte o simplemente me ocultan otra, y yo no sé realmente porque yo no estuve ahí. Y finalmente cuando ya completo todo el proceso con mis hijos, termino diciéndole: hijo mío, Dios lo sabe. Amados hermanos, no voy a hablar directamente de la omnisciencia de Dios como uno de sus atributos en esta mañana, pero al revisar este pasaje de las Escrituras que tenemos por delante de Josué capítulo 7 y algunos episodios descritos allí, pretendo dejar en sus corazones la neurálgica verdad de que Dios lo sabe. Y espero que al finalizar esta enseñanza, la realidad de que Dios todo lo sabe, produzca en nosotros un santo temor a Dios y una humillación real y verdadera que nos guíe en arrepentimiento, y que podamos nosotros ser convencidos de apartarnos de cualquier tipo de pecado que podamos tener oculto en nuestro corazón.
En primer lugar, en la historia que nosotros tenemos allí narrada, nosotros vemos un pecado oculto y descubierto. Josué capítulo 7. Si ustedes notan allí y leen este capítulo de Josué, todo ese tiempo que transcurrió desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto y el tiempo que duró Moisés guiando al pueblo, y luego entonces cuando viene el tiempo de Josué, que Dios lo escoge para guiar a su pueblo, en este capítulo 7 nos narra allí un episodio oscuro durante la jornada de victoria que el pueblo de Israel iba teniendo. Si ustedes notan en el capítulo 6, que es el capítulo anterior, ya Israel había tenido una victoria tremenda, algo maravilloso, la victoria que habían tenido allí con la conquista de la ciudad de Jericó. Ustedes conocen la historia de lo que pasó allí. Algo tremendo, algo grande lo que había acontecido. Y en los capítulos 8 en adelante también ustedes pueden notar esa cadena de victoria del pueblo de Israel, todas esas batallas ganadas, la repartición de la tierra, era todo victoria, era algo glorioso. Pero aquí en el capítulo 7, que yo veo como un capítulo oscuro para la historia del pueblo de Israel, esa victoria se interrumpieron. Y esas victorias del pueblo de Israel se convirtieron en una derrota. En este capítulo 7 de Josué. Ustedes pueden ver esa interrupción allí al leerle. Allí simplemente la victoria se había convertido en derrota. Algo estaba sucediendo, algo estaba pasando y había traído como resultado algo que ellos no estaban esperando. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué estaba sucediendo allí? El versículo 1 del capítulo 7 nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué sucedió allí? Había prevaricación. Había una violación, había un delito, se había cometido pecado, porque ya Dios le había dado instrucciones totalmente claras de que absolutamente ninguno de los de su pueblo, cuando tomaran la ciudad de Jericó, que ninguno de ellos tomaran cualquiera de las cosas que quedara de los despojos de esa ciudad. Ya Dios había dado instrucciones totalmente claras. Y Dios lo hizo así porque Dios mismo había declarado esta ciudad con todo lo que tenía anatema, lo declaró maldito, fue la declaración de Dios. Si ustedes van al capítulo 6 de Josué, los versículos 17 y 19, van a encontrar allí esa advertencia de Dios donde dice: y será la ciudad Jericó anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Lo ven? La condición del Señor era bastante clara. El Señor fue bastante claro en la advertencia que le dio incluso antes de tener la victoria en Jericó. El Señor puso las cosas bien claras, bien claritas, se lo dio con detalles, le dijo lo que no quería que hicieran y le dijo lo que iba a pasar si hacían lo que el Señor le había advertido que no hicieran. No debían quedarse con nada, ni siquiera tocar nada de aquella ciudad. Solamente el oro y la plata y los utensilios allí descritos por Dios iban a ser seleccionados para entrar en la casa de Jehová y nunca caer en manos de algún particular. Pero hubo un hombre que, a pesar de saber lo que Dios había dicho, que a pesar de conocer la voluntad de Dios, que a pesar de conocer la advertencia de Dios,
que a pesar de tener en su mente bien claro lo que Dios ya le había prohibido, hubo un hombre que cometió una violación al mandato de Dios, y ya lo identificamos en el capítulo 7, en su versículo 1. Ese hombre se llamaba Acán. Acán, identificado allí como descendiente de la tribu de Judá, tomó del anatema en una violación franca al mandamiento de Dios, y trajo como resultado que la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel, contra los hijos de Israel, tal como Dios ya se lo había advertido. Desde que llegó, Dios lo advirtió, Acán pecó y llegó el juicio de Dios. ¿Saben qué? Josué no sabía nada. Josué no sabía nada acerca del pecado de Acán. Él no sabía lo que estaba pasando. Acán lo tenía bien oculto. No lo había comentado con nadie. Por lo tanto, nos dicen los versículos 2 a 4 que Josué, ¿verdad?, como no sabía nada, simplemente Josué lo que hace es que envía a algunos hombres a reconocer la tierra de Jai para combatirla y tomarla. Se suponía que esta iba a ser una victoria segura, una victoria rápida, simplemente porque esa ciudad de Jai ahí, como usted puede leer en el capítulo 8, en el versículo 25, allí habla de que eran 12,000 personas lo que habían en esa ciudad. Y por lo tanto Josué no iba a mandar a todo el ejército, a todo el pueblo a combatir, sino que mandó a unos pocos hombres, 3,000 hombres. Eso era pan comido, eso era algo rápido, eso era seguro. Llegamos, fuimos, acabamos, victoria para el pueblo de Israel. Ah, sorpresa, vaya sorpresa. Le sucedió lo inesperado. Ninguna victoria, sino derrota. Tanto así que 36 de sus hombres cayeron abatidos, murieron delante de los de Jai. Una derrota, dolor, sufrimiento, confusión. Todo eso se había apoderado del campamento de Israel. Empezaron los problemas. Quizás dentro de ese sufrimiento, dentro de ese dolor, dentro de esa confusión, algunos se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estamos siendo acorralados? ¿Por qué estamos siendo derrotados? ¿Qué está pasando aquí? Muchas preguntas quizás sin respuestas. No sabían qué estaba pasando. Josué no sabía qué estaba pasando. El pueblo no sabía lo que estaba pasando. No tenían respuestas de lo que estaba pasando. Pero Dios lo sabía. Hermano, Dios lo sabe. Y en medio de toda esta confusión, entonces Josué y los ancianos de Israel toman la decisión más sabia y más correcta, lo cual debe ser la decisión que cada uno de nosotros debe tomar cuando veamos cosas semejantes en medio nuestro. Los versículos 6 a 9 nos hablan de que Josué y los ancianos del pueblo vinieron humillados y orando por largo tiempo delante del Señor. Y dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ven a un Josué que no sabe lo que está pasando, a un Josué que viene delante de Dios con muchas preguntas y respuestas. Josué no sabía qué estaba pasando en el medio del pueblo. No lo sabían los ancianos de Israel. El pueblo no sabía lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo allí.
pero Dios sí sabía con detalle lo que estaba pasando. Dios sí lo sabía. Dios tenía conocimiento de la situación completa, cómo había sucedido todo. Y ahora entonces es que el Señor le da a conocer a Josué, de una manera detallada todo cuanto había sucedido. Por eso en el versículo 10 al versículo 12 dice: y Jehová dijo a Josué. Ahí viene la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Ven? Dios lo sabe. Dios lo sabía. Ustedes pueden ver allí cómo Dios le declara a Josué paso por paso cómo fue la cosa. Israel ha pecado. Hay pecado en medio de mi pueblo, pero no solamente dice pecaron, como a veces decimos, la iglesia está en pecado, pero ¿cuál es ese pecado? Y a veces nosotros generalizamos sin tener un conocimiento detallado de las cosas. Israel ha pecado, pero dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Lo quebrantaron. ¿En qué consiste el pecado? Quebrantaron mi pacto. Lo quebrantaron, el que yo les mandé. ¿Y qué sigue diciendo? Y también han tomado del anatema. Yo les dije que no lo hicieran, lo tomaron. ¿Y qué más? Y hasta han hurtado, robaron. Hay robo en ese pecado. ¿Y qué más? Y han mentido, hay mentira también. ¿Y qué más? Y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios tiene un conocimiento profundo, completo y acabado de todo lo que pasa, de todo cuanto sucede. No hay nada que pueda esconderse, no hay nada que pueda ocultarse de la mirada escrutinadora de Dios. Nada. Dios le detalló a Josué todo lo que había sucedido, le dijo todo cuanto había pasado, porque es que Dios conoce cada pensamiento. Dios conoce cada pensamiento. Dios sabe lo que tú y yo pensamos. Dios conoce cada intención del corazón. Dios sabe lo que tú y yo sentimos. Dios conoce todo, detallada y exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Hermano, Dios lo sabe. Dios siempre lo sabe. Y aunque el pastor no lo sepa, Dios lo sabe. Aunque la iglesia no lo sepa, Dios lo sabe. Querido joven, aunque tu mamá y tu papá no lo sepan, Dios lo sabe. Y lo sabe mejor que tú. Ananías y Zafira, una pareja de creyentes, registrado en Hechos el capítulo 5, al inicio de la iglesia, cometieron un pecado semejante al de Acán también. ¿Sabe qué? Ellos fueron muertos directamente por Dios. Tenían pecado oculto. Delante de los demás hermanos se mostraban piadosos. Pero vemos lo que está pasando. Hay hermanos que están vendiendo sus propiedades, se lo están trayendo aquí, lo están trayendo y poniéndolo a la disposición de los apóstoles, está siendo repartido en la iglesia. Pero ven acá, Zafira, ven acá, acuérdate que tenemos una propiedad allí, vamos a venderla. Mira, vamos a llegar a la iglesia a decir que la vendimos en tanto. Le decimos, la vendimos en tanto. Cogemos una parte, nos quedamos con esta parte, la llevamos a la iglesia, recibimos la gloria en la iglesia
de que somos gente generosa, de que somos gente piadosa, recibimos toda esa gloria para nosotros, pero nos quedamos también con una cosita guardada para nosotros. Ah, sí, mi amor, vamos a hacerlo así, sí, qué bien. Zafirita, su mujer, eran creyentes. Ellos estaban en la iglesia, eran creyentes y tenían ese pecado oculto en su corazón. ¿Y sabe qué pasó? Usted conoce la historia, Dios los mató. Fue tan oculto que nadie se dio cuenta, lo tuvieron oculto, pero Dios lo sabía. ¿Y qué decir de David? Ese hombre con ese corazón conforme al corazón de Dios, ese rey dulce cantor de Israel. ¿Recuerda usted a David? Él miró a esa mujer bañándose, él la vio, él la codició, él la tomó y él escondió el pecado. Que fue lo mismo que pasó con Acán aquí. Cometió el pecado y lo escondió en su corazón. Y él hizo todo lo posible por mantenerlo guardado. Tenía un plan A y un plan B. Si me falla el plan A, continúo con el B. Pero en fin, lo que voy a hacer es mantenerlo oculto. Esta mujer me salió embarazada, no es mi mujer, es la mujer de Urías Eteo. Cometí esto, bueno, me quedo con él guardado en mi corazón. Al final de cuentas, yo me quedo con eso allí, no lo comento con nadie, no lo hablo con nadie y se queda allí guardado en mi corazón. David, ¿dónde está Dios? Ven, Urías, tráigamelo para acá, a tenerlo aquí en mi casa. Vete para tu casa, vete con tu mujer, vete para allá, para que estuviera con su mujer y luego entonces dijera, la barriga de él no es mía. Pero mi rey, ¿cómo yo me voy a ir para allá estando el pueblo en guerra? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Ya ves que el hombre está resuelto a no irse. Bueno, el plan B, te emborracho y te mando para tu casa, te acuestas con tu mujer y finalmente la barriga es tuya, no es mía. El hombre no entró en eso. Y David preocupado porque su pecado estaba allí. Entonces viene con un plan C ahora. El plan C ahora, tú mueres, me quedo con la mujer, queda embarazada, queda justificado que está embarazada porque está dentro de ese matrimonio y ya no hay problema. Quiso arreglarlo de la forma en que quiso arreglarlo. Tenía ese pecado oculto y ¿sabe qué? Dios lo sabía, Dios lo sabía, Dios lo conocía. Y ustedes conocen la historia de cómo se desencadenó esto. Cuando Dios manda a su profeta y le declara todas las cosas y dice, ese hombre eres tú. Y quedó demostrado que Dios lo sabía. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Mire este poderoso versículo lo que nos dice. Y no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de ¿quién? De aquel que tenemos que dar cuenta. Esto es un versículo totalmente determinante para nosotros comprender que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros delante de Dios de una vida libre de estar ocultando y guardando pecados en nuestro corazón. El texto dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Hay algo que pueda ocultarse de Dios? No hay cosa creada que pueda esconderse de la presencia de Dios. Y dice, antes bien, en cambio, en lugar de eso, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Ese mismo David que le acabo de mencionar, que pensaba tener su pecado oculto por tanto tiempo, luego
Él en ese Salmo 139 que ustedes conocen expresa lo siguiente para enseñarnos a nosotros de que Dios todo lo sabe. Y en ese Salmo 139, versículos 1 a 12 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él está sorprendido de que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Mi palabra, mi pensamiento, donde quiera que vaya, todo lo que hago, allí estás tú, Señor. Allí estás tú, Señor. Eso es lo que está diciendo. Cuando meditaba en esta expresión que dice: me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, yo estoy pensando, ideando en mi mente cómo es esto, qué está sintiendo David. Y digo, bueno, me rodeaste, está detrás, delante, por aquí, y por si acaso si se me olvida me hace: hey, yo estoy aquí, sobre mí pusiste tu mano, yo estoy aquí, David. Sí, mi querido hermano, Dios lo sabe y lo sabe todo. Hay otro detalle que quiero y en el cual debemos reflexionar y que muchas veces pasamos por alto cuando ocultamos algún pecado, y es: nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, afectan al pueblo de Dios. Versículos 11 y 12 de nuestro capítulo 7 nos dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. La pregunta es: ¿por qué todo el pueblo estaba en pecado si fue un solo hombre que lo cometió y lo escondió? La Biblia menciona que fue Acán, un solo hombre. Pero Dios dijo: Israel ha pecado. Y ustedes notan, dice: han hecho esto, han hecho esto, han hecho esto, han hecho aquello. No está diciendo Acán hizo, sino mi pueblo lo hizo, Israel lo hizo. ¿Sabe qué? Dios ve a Israel como su pueblo. Dios ve a Israel como un pueblo, su pueblo, como un ente, como un todo. De modo que todas las bendiciones de Israel eran para todo Israel. Todas las maldiciones que venían eran para todo Israel. No era para nadie en particular, era para su pueblo. No voy a entrar en detalle de responsabilidad personal ni nada de eso, que podríamos hablar de ello, pero quiero que vean cómo Dios ve a su pueblo. Es su pueblo. Y no hay nada ajeno allí donde una persona del pueblo hiciera tal cosa, y más Dios advirtiendo lo que iba a pasar con el pueblo, y que una persona pase eso por alto y que no pase a todo el pueblo. Pasó. Sucedió. Israel estaba en pecado. Israel estaba en pecado. Por eso cayeron derrotados. Por eso murieron.
36 delante de sus enemigos. Por eso estaban sufriendo, por eso estaban allí confundidos, porque había pecado en medio del pueblo de Israel. Hermanos, ¿sabía usted que un pecado oculto puede afectar a toda una iglesia? Hermano, te hablo a ti. ¿Sabía que un pecado oculto en tu corazón puede afectar a toda tu iglesia? Sí, mi querido hermano. Cuando una persona comete pecados, lo tiene oculto en su corazón, pueden llegar a afectar a otras personas y también a su amada iglesia. Les afecta. Recuerde lo que es la iglesia para Dios. Para Dios la iglesia es un cuerpo. ¿Te recuerda esa verdad? La iglesia es un cuerpo para Dios. La iglesia no son miembros individuales, sino un conjunto de miembros. Eso es la iglesia para Dios. Todos somos parte del cuerpo que es la iglesia. Somos una comunidad de creyentes. Por lo tanto, no hay nada que suceda en la vida de un miembro en particular que no afecte a toda la iglesia. Aunque cada uno de nosotros somos personas que de manera particular vivimos y nos movemos, delante de Dios pertenecemos al cuerpo de Cristo. No importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, siempre seremos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué? Eso nos hace tener una responsabilidad colectiva en el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4 y 5 nos dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahí está el principio, ahí está la verdad. Primero a los Corintios también, el capítulo 12, los versículos 12, 26 y 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y si un miembro se duele, todos se duelen. Si un miembro recibe honra, todos reciben honra. Si hay algo que pasa en mí como miembro particular, eso afecta a toda mi iglesia. Y eso es algo que debemos nosotros reflexionar, porque se nos olvida muchas veces, hermanos. Es más, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú guardaste algún pecado? O si lo tienes en tu mente, ¿cuándo fue la última vez que pensaste qué tanto afecta esto a mi amada iglesia? El pecado oculto y no confrontado en la congregación impide que la gracia de Dios se manifieste. Mira a ver si le hace daño a la iglesia. Impide que la gracia de Dios se manifieste, que las personas se arrepientan, que la gente sea bendecida, y lo que trae es como resultado juicio de Dios de una u otra manera. Cuando hay pecados ocultos, la iglesia pierde el deseo de evangelizar. Se pierde esa pasión por el evangelio. Eso desaparece inmediatamente cuando hay pecados albergados y guardados, escondidos en la tierra del corazón. La luz de la iglesia se apaga, su sal se hace insípida, pierde el enfoque de su ministerio. Todo por causa de un pecado guardado de un creyente en su corazón. Se pierde la capacidad de impactar la comunidad con el evangelio de Cristo Jesús. Hermano,
cuánto daño le hace tu pecado oculto a la iglesia de Cristo? ¿Aún crees que es un hecho aislado? ¿Aún piensas que a nadie le importa eso? ¿Crees que quedará sin consecuencia? ¿Piensa que nunca se descubrirá? ¿Qué dice Marcos, el capítulo 4, versículo 21? Nuestro Señor Jesucristo dijo allí, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hermano, Dios lo sabe. En segundo lugar, primero tenemos en Acán allí el pecado oculto y descubierto. En segundo lugar, una oportunidad desperdiciada. Los versículos 13 y 18 de nuestro texto narran todo un proceso, y no lo voy a leer porque he tenido que hacer algunos ajustes aquí y cortar algunas cosas del tiempo. Pero estos versículos narran todo un proceso que Josué llevó a cabo para descubrir quién había cometido el pecado que estaba trayendo las consecuencias dolorosas al pueblo de Israel. Hay todo un proceso allí que Dios le dio a Josué. Recuerde que cuando Josué clamó a Dios buscando respuesta en oración a esa derrota que ellos habían sufrido, Dios le dijo, Israel ha pecado, pero Él no le dijo quién fue que lo hizo directamente. Él no le dio el nombre de Acán. Él no le declaró que fue Acán que lo hizo directamente, aunque Dios sí lo sabía, aunque Dios todo lo sabe. Es por ello que ahora Dios le encomienda a Josué que reuniera a todo el pueblo para llevar a cabo el proceso que revelaría quién había cometido el pecado. Dios pudo haberle dicho a Josué de una vez y por todas, mira, fue Acán. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Total, él lo sabía. Él pudo haberle dicho, Acán cometió ese pecado. Ya sabe lo que hay que hacer. Él no lo hizo así. El tiempo estaba pasando. Y Josué emprende ese proceso que le llevaría mucho tiempo reuniendo las tribus de Israel. Las familias por tribus de Israel, los hombres de esas familias por tribus, hasta llegar donde estaba el culpable. Era un proceso que llevaba tiempo. Eso llevaba tiempo. Un buen poco de tiempo llevaba eso. Y mucho tiempo. ¿Por qué Dios le dio tanto tiempo a Acán para ser descubierto y públicamente ser castigado? Una buena pregunta esa que nos hacemos. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios le dio tiempo hasta ser descubierto? No lo sé con exactitud. La Biblia no lo dice, tampoco. Pero particularmente, yo pienso en algo que caracteriza a nuestro Dios, que no es cuestión de ahora, sino de siempre. Dios siempre ha sido, es y será un Dios misericordioso. Particularmente pienso que Dios le estaba dejando un tiempo a Acán para que en lo que se iba desarrollando todo ese proceso, Acán finalmente reconociera, humillado y arrepentido por lo que había hecho. Segunda de Pedro 3:9 habla de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro gran Dios.
Él no quiere que ninguno perezca, hermano. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú sufras. No, Él no quiere tu sufrimiento, tu dolor. Él no quiere eso. Él no quiere destruirte tampoco. No. Igualmente a ti, amigo, en esta mañana te digo, Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú sufras por siempre la condenación eterna. Él es paciente para con nosotros. Y en esa paciencia, Él da un tiempo para que la persona venga humillado y arrepentido delante de Él. Pero a pesar de que Dios le había dado esa oportunidad a Acán, ¿sabes qué? Yo no veo en Acán un arrepentimiento genuino y verdadero. No lo veo allí en el texto. No estuvo dispuesto a hacerlo. En cambio, seguía ocultándolo. Pero llaman a cada una de las tribus. Recuerden que él es de la tribu de Judá. Llaman a la tribu de Judá y se van acercando más a él. Bueno, dice, bueno, esa es mi tribu, pero lo tengo escondido porque en mi tribu hay mucha gente. Quizás no lo descubran. ¿Cuánta gente hay en mi tribu? Pero entonces llaman a las familias de esa tribu, lo llaman y se va acercando cada vez más a él y él no reconoce. Luego entonces sigue el proceso y llaman a los de su casa, a los varones de su casa y Acán está allí, todavía tengo oportunidad, lo tengo escondido. Hasta que finalmente cuando llegan ahí a los varones de su casa y llegan donde él, ¿eres tú, Acán? Ah, sí, yo hice así, así, así. Sí, yo pequé, yo hice esto, tomé el lingote, tomé el oro, tomé el dinero y todo eso, lo oculté, lo guardé. Eso está ya guardado en mi casa. Allí está. Solo cuando fue descubierto fue que confesó, pero no se arrepintió. No le dolió en su corazón haber pecado contra Dios. No sintió en su ser el dolor profundo de haber quebrantado y violado el mandato de su Dios. No se arrepintió, ni le dolió en su corazón, ni muestra allí la Escritura por haber traído desgracia a su pueblo. Porque no hubo un arrepentimiento verdadero, sino una confesión por haber sido descubierto. Algo muy común. Algo muy común. Lamentablemente. Desaprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando para confesar su pecado en arrepentimiento. Y como resultado, número 3, y finalmente, vino una consecuencia espantosa. Espantosa. Ya fue descubierto, ahora vienen las consecuencias más fuertes de su vida. Ahora le tocará ver de cerca y sentir la poderosa llama de la ira de Dios. Habiendo deshonrado el nombre de Dios ocultamente, había pecado contra Dios y lo tenía guardado en su corazón no arrepentido. Había traicionado a su pueblo Israel, trayendo derrota, sufrimiento, dolor, confusión, tan solo por obedecer su apetito carnal alimentado por la codicia. Eso era lo que había en su corazón. Lo que parecía algo placentero y beneficioso para Acán, él no sabía que se había convertido en su maldición. Lo que había sido para él como algo deleitoso, algo que le iba a traer algún beneficio posterior, él no sabía que estaba abrazando la destrucción de él y de los suyos. Él no lo sabía. Tener pecados ocultos abrazados, mis hermanos. Tener pecados ocultos en nuestro corazón abrazados. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Puedes estar abrazando una maldición muy grande para tu vida y para los tuyos y no estar dándote cuenta de lo que está pasando y lo que va a pasar. Por esta desobediencia a Dios, Acán sufrió las consecuencias de su pecado, pero no solamente él. Qué terrible esto, sino también toda su familia, toda su querida familia.
¿Qué es lo que tú más amas en esta tierra? ¿Qué es lo que tú más amas en esta tierra? ¿No es a tu familia? Destrucción completa de toda la familia de Acán por un pecado oculto en su corazón. A veces lo que menos pensamos cuando ocultamos nuestros pecados es en el daño que le hacemos a nuestra propia familia con ellos. Estas son advertencias que le hacemos para que se nos prenda la luz roja antes de hacerlo y entendamos: mi Dios, mi iglesia, mi familia, ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena ofender a mi Dios, traer ruina a mi iglesia y dañar a mi familia? ¿Vale la pena hacerlo? Los versículos 22 a 26, finalizando el capítulo, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué terrible, qué terrible. ¿Cuántos hogares destruidos por la lujuria de un hombre que ocultamente guarda en su corazón el deseo insaciable de estar mirando pornografía, y luego entonces no ve a su esposa tan atractiva como antes, sino que la usa como un objeto sexual, y empiezan los problemas, y vienen los divorcios, y empiezan los problemas con los hijos, y empieza la destrucción de la familia por un pecado de lujuria oculto en el corazón de un hombre? ¿Que daña a la familia? Claro que daña a la familia. Pecado oculto daña a la familia. ¿Cuántas familias que no logran salir de sus problemas porque hay algún pecado oculto que han tolerado como familia y no lo han confesado delante de Dios? ¿Cuántas familias que simplemente tienen graves problemas financieros, que nunca hay dinero para nada, que todo el tiempo hay un grito y grito y grito que no hay dinero, que no me alcanza, que no hay dinero, que no hay dinero, cuando lo que hay es un pecado oculto de avaricia y de robo a Dios? Y lo tienen escondido en su corazón, y lo saben bien que es así. No le son fieles al Señor en sus diezmos y ofrendas, trayendo ruina a su familia. Nunca hay nada. Mami, yo quiero tal cosa, no hay cuarto. Papi, no hay dinero, no hay. Examina tu corazón a ver si hay un problema de avaricia y de robo a Dios allí. ¿Sabías que Dios te puede matar por albergar algún pecado en tu corazón? ¿Sabías que Dios te puede matar? A Ananías y Zafira los mató Dios. A Acán lo mató Dios. Hay pastores, eso es fuerte. Esa es la verdad. Y es para menos. ¿Sabías que Dios te puede quitar un hijo? Por favor, pastor, allí no toque eso. Yo amo mucho a mis hijos.
Dios te puede quitar un hijo. Sí. Se lo hizo a David. El hijo que tuvo con Betsabé, Dios se lo llevó. Dios se lo quitó. ¿Le dolió a David? Lo quitó. ¿Sabías que Dios te puede dar una enfermedad? ¿Te la puede permitir por mucho tiempo? ¿Lo sabías? ¿Sí lo sabías? ¿O es que acaso nosotros estamos solamente, ay, que mi Dios es amor y que mi Dios me ama y que lindo es Dios y que Dios, y que Dios? Y tenemos aquí en nuestro corazón pecados guardados y nos olvidamos de que mi Dios es santo. Mi Dios es santo, mi Dios es santo, mi Dios es puro, mi Dios es limpio. Mi Dios no se complace con el pecado, mi Dios aborrece el pecado, mi Dios odia el pecado, tanto lo odia, tanto que fue capaz de enviar a su precioso Hijo, su inocente, su amado Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros sucios pecados para poder aceptarnos como hijos suyos. Porque que Dios es santo y el pecado no es cosa de juego delante de Dios. El pecado no es chabacanería delante de Dios. El pecado no es un relajito delante de Dios. Es algo muy serio para Dios porque Él es santo. Única razón. ¿Sabía que Dios te puede dar una enfermedad por tener pecado oculto en tu corazón? No le eche toda la culpa al diablo siempre. Ay, que el diablo y que el diablo. Pero, y 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 a 32, ¿qué dice en el contexto de la cena, de la mesa del Señor y la cena del Señor, que dicho sea de paso fue anunciada para esta noche? Recuérdalo ahora en esta mañana, mira lo que dice. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, por esta razón, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya han muerto, muchos ya murieron por esta razón. ¿Por cuál razón? El pecado en el corazón del creyente. Esa es la razón. ¿Por qué en el contexto de la muerte del Señor, del sacrificio del Señor? Porque el Señor murió por nuestros pecados. Él no murió por otra cosa, fue por nuestras culpas, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y tener pecados albergados y guardados en nuestro corazón y venir como que nada ha pasado a la mesa del Señor es una horrenda afrenta al sacrificio de Cristo y a su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y dice, por esa razón, muchos están enfermos y muchos han muerto. ¿Usted recuerda Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley que se cumple al pie de la letra. Acán sembró para su carne, de su carne cosechó corrupción. Las consecuencias del pecado oculto de Acán fueron terribles. El pueblo de Israel fue derrotado, fue vencido, fue debilitado, fue avergonzado. Acán fue apedreado y quemado con toda su familia y todo lo que tenía con él también. Fue una consecuencia espantosa. Amados hermanos, qué historia tan dolorosa la de Acán. Qué tragedia, qué terrible, ¿verdad? No se parece a las historias que leemos. David venció al gigante y esto. No se parece a ninguna de esas, ¿verdad que no? ¿Sabe qué? Las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto fue escrito allí para nuestra enseñanza. Quiero hacer una aplicación breve a la iglesia. Cuando la iglesia está estancada, cuando no hay avance, cuando está sin crecimiento, sin ganar almas, sin poder, sin vigor espiritual, sin victoria, lo más probable es que haya algún pecado oculto. Puede haber algún anatema enterrado en el corazón de algún hermano. Hermano, Dios lo sabe. ¿Has considerado, mi querido hermano, por qué no hay avance en tu vida espiritual? ¿Has considerado eso? ¿Por qué los años pasan, los días van, los días vienen y te mantienes así o más bajito y no avanzas en tu vida espiritual? ¿Has considerado eso? ¿Has considerado por qué no sientes ninguna pasión por el Evangelio? ¿Por qué no te consume el fuego del Evangelio en tu ser? ¿Por qué no estás apasionado con el Evangelio de Cristo? ¿Has considerado eso? Has tomado del anatema y hay pecado oculto en tu vida entonces. Hermano, Dios lo sabe. ¿No has notado que el templo es el último lugar donde mejor te sientes? Yo no lo sé, Dios lo sabe. El pastor no lo sabe, los pastores, los hermanos, no lo sabemos, Dios lo sabe. ¿Es el templo el último lugar donde mejor te sientes? ¿Has notado que te sientes mejor en tu trabajo antes que en la congregación? Prefieres pasar horas en tu trabajo y te sientes bien y se te van las horas y no te das cuenta, pero en la congregación 1 hora es una eternidad para ti. Hermano, Dios lo sabe. ¿Prefieres estar en tu casa antes que venir al templo? Dios lo sabe. Pone los beneficios materiales antes que a Dios, tus comodidades antes que a Dios, tus caprichos antes que a Dios, tus placeres antes que a Dios, es porque hay pecado oculto en tu corazón y Dios lo sabe. Cuando esto esté ocurriendo, recordemos la decisión de Josué y los ancianos de Israel. Se humillaron y pasaron horas delante de la presencia del Señor, que todo lo sabe.